Estás a punto de escuchar La Mesa Redonda, monetización de podcast con contenido exclusivo en iVoox. Casos de éxito. Esta actividad se celebró dentro de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de iVoox. Gracias por escucharnos. Sabemos que tienes una historia que contar. Publica tu podcast en la comunidad más grande de oyentes en español. Nosotros nos encargamos de darte a conocer al mundo. No importa dónde estés, queremos que tu única preocupación sea crear contenido. Por ello te ofrecemos todas las herramientas para crear y gestionar tu podcast desde todos tus dispositivos. Entiende cómo es tu audiencia y lo que les gusta. Mejora tus contenidos. Sea cual sea el tamaño de tu comunidad, sabemos lo importante que es para ti. Conecta con ella y fortalece vuestro vínculo. Gana dinero a medida que crece tu audiencia. Activa las suscripciones para tu podcast o consigue patrocinios de grandes marcas. Tienes todas las herramientas para conseguir vivir de lo que más te apasiona. ¿A qué esperas? Comparte tu pasión con iVoox. En esta segunda parte, a mí me gusta mucho cómo hemos planteado esta actividad patrocinada por iVoox, porque queremos que salgáis de esta charla con todas las herramientas para poder aplicar una estrategia de contenido exclusivo con las suscripciones para fans de iVoox. Entonces, Laura nos ha sentado un poco las bases, nos ha dicho pues casos, ejemplos, un poco cómo funciona la herramienta, estrategias que podemos seguir, pero ahora vamos a profundizar más en eso, en casos reales, y para ello hemos traído a dos creadoras de contenido que están como iVoox Originals y que están utilizando esta herramienta de las suscripciones para fans. Y nada, les doy la bienvenida ya a Leina y a la doctora Sari Arponen. Hola, bienvenidas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a presentaros antes de que empecemos a charlar. Leina tiene 29 años, vive en España y en 2019 decidió crear el podcast Gemidos Ahogados, un podcast dedicado al sexo, al placer, libre, sin ningún tipo de tapujos, porque ella como creadora y como consumidora de contenido erótico para adultos vio una carencia, ¿no? Porque casi todo el material se centra mucho en la parte visual, en la imagen, y dejaba toda la parte más narrativa en un segundo plano casi inexistente, y por eso decidió crear este podcast donde la principal fuente del erotismo fuese precisamente la historia y bueno, ahora nos contará su experiencia y cómo ha pasado también a monetizarlo. Así que nada, Leina, bienvenida. Muchas gracias, súper contenta de que me hayáis invitado, pero estoy muy nerviosa, eso Nada, sí. Pero pues eso se pasa enseguida. Y Sari, bueno, Sari Arponen es doctora en ciencias biomédicas, especialista en medicina interna con 20 años de experiencia clínica. Tiene varios másters, comunicaciones en revistas, congresos y bueno, es apasionada de la divulgación, lo que le lleva a cofundar Slow Medicine Revolution con su compañera, la doctora África Villarroel, donde divulga sobre salud, pero con una perspectiva evolutiva de la medicina del estilo de vida. Es un podcast de entrevistas donde también hay series monográficas y episodios exclusivos para fans, como vamos a hablar hoy. Después de solo un año publicando, fue elegido el segundo podcast en la categoría Bienestar y Familia en los premios iVoox de la audiencia de 2021 y ya tienes más de 10.000 suscriptores, así que te doy la enhorabuena. Estáis ahí peleando, haciendo contenido de calidad.
Así que tengo muchas ganas de que nos contéis todo, cómo lo hacéis, qué retos os enfrentáis y bueno, que veamos un poco esos casos prácticos de cómo llevar a cabo una estrategia de contenido exclusivo. Así que bienvenida, Sari, también. Muchas gracias. Yo también estoy encantada de estar aquí porque antes que hacer un podcast estuve años escuchando podcast y como escuchante de podcast, pues estar aquí es increíble, ¿no? Claro, fantástico. Bueno, lleváis, Leina, hemos dicho desde 2019, Sari, lleváis, ¿de cuándo empezasteis? En noviembre del 2020. 2020, vale. Lleváis un par de años, un poco más, haciendo contenido, pero ¿hacíais contenido en otros medios antes de empezar a hacer podcast, Leina, en tu caso? Yo sí, bueno, yo era creadora de contenido audiovisual, como has dicho, de índole erótico. Y sí que, bueno, hacía pues más vídeos y cosas así, pero sí que no me había centrado tanto como ahora en lo que es en el audio, en el podcast. Y eso sí que empecé, pues eso, como has dicho, en 2019. ¿Y tú, Sari? ¿Hacías contenido en algún otro medio, en redes sociales o tu fuente primaria fue el podcast? No, bueno, no realmente. Yo es verdad que tenía mi propio Instagram, pero no lo trabajaba mucho. Lo empecé a trabajar más a raíz de publicar un libro con editorial clásica y escribía artículos de divulgación sobre cosas de medicina y microbiota, daba charlas, pero no hacía así nada programado ni tampoco mi blog lo tenía demasiado cuidado, la verdad. ¿Y por qué das el paso? Porque Leina en su presentación decíamos, ¿no? que sí que veías que en la parte de los productos audiovisuales, eróticos, claro, se centraba mucho en lo visual y no tanto Ujú. en la parte narrativa, y entiendo que eso es lo que te motivó. Pero, Sari, me gustaría Sí. en tu caso saber por qué decides, para una parte de divulgación científica y en salud, que el podcast es el medio. Pues tiene varias explicaciones. Por un lado, yo llevaba mucho tiempo escuchando podcast y tenía ese gusanillo de, oye, a mí también me gustaría hacer un podcast. Entonces, al principio lo fundamos entre tres, con otra tercera compañera, la doctora Susan Judas, luego la doctora África Villarroel y yo, que bueno, ahora solo nos quedamos África y yo de momento. Y tiene un par de explicaciones. Una es que odio hacer vídeos. Me parece, no me gusta hacer vídeos, no, bueno, ahora ya estoy más acostumbrada, pero en su momento no me gustaba demasiado. Y luego la otra cosa es que para los temas que hablamos nosotras, que tienen que ver con la salud, con medicina, nutrición, alimentación, necesitas tiempo para tratar esos temas con profundidad, ¿no? Y el podcast es fantástico porque lo puedes escuchar mientras caminas, mientras conduces, mientras haces cosas en la casa, mientras cocinas. Entonces podemos tratar los temas con profundidad y hablar con muchas otras personas, porque a mí lo que me interesa son sobre todo las entrevistas, ¿no? Y claro, entrevistar a gente, cualquier otro formato, pienso que no tendría tanto alcance. Posicionarse en YouTube pienso que es bastante más difícil y además es que no me gusta. En cambio, el podcast te permite estar con los pelos así y grabar con tu entrevistado y no pasa nada, ¿no? Claro, fantástico. Sí, te sientes cómoda. Al final es súper importante el contenido que hagamos, hacerlo en un medio en el que estemos cómodos y eso yo creo que es fundamental. Leina, tú comentábamos que tenías ganas de explorar la parte más narrativa de todo el contenido. Sí, bueno, como has dicho, es como que yo cuando estaba solo centrada en vídeos y tal, siempre es como que eso, solo se centra todo en una imagen, ¿no? Y creía que era un poco más que el placer puede venir de algo más, ¿no? De que puede haber una historia y que lo que cree ese punto erótico, que sea, pues, la historia en sí, no solo ver algo y que eso sea lo que te excite. Y pensé, pues mira, quizás podemos potenciar más lo que es esa historia y qué mejor forma de hacerlo que en un podcast, que es el medio ideal, creo yo. Me llama la atención, Leina, no sé si será así, pero bueno, es una presuposición. Quizá Mm. en el podcast también te consume más público femenino, ¿no? Que nos pueda gustar más a las mujeres la parte de las historias. A ver, yo en O un no tiene nada principio que cuando ver, lo o es una hice, suposición mía. a ver, es un poco, pero no vas mal, no vas mal. Sí puede ser, porque, a ver, cuando se me ocurrió la idea del podcast, fue sobre todo centrándome en mí, en mis gustos personales y demás. Y yo sí que a lo mejor consumía mucho relato escrito, narrativo, ¿no? Ujú.
Y por ahí como que sí que es más enfocado a un público femenino quizás, que no busca, pues eso, no es tan visual. Y por eso sí que yo buscaba más la historia, porque creo que es que no sé si realmente es por el hecho de ser mujer, pero creo que quizás, al menos las mujeres que yo conozco y demás, sí que nos centramos más en eso, que no todo carne, Todo como se visual, suele claro. sí. Y por eso sí que, en realidad creo que llevas razón, un poco sí que en el podcast tengo más público femenino, se integran más y aunque todo está un poco enfocado al público masculino, noto que hay mucho público femenino. Y Ujú. eso, bueno, a mí me Qué encanta. interesante, ¿no? Al final cada formato, llega de una manera distinta Sí, o sirve para un fin distinto, o como está diciendo Sari, ¿no? Una cosa es la divulgación en revistas, pero si quiero llegar a la gente más de a pie, pues tengo que ir a otro formato que no sea un texto y demás. Me gustaría saber, para empezar a hablar un poco más de monetización, ¿cuánto tiempo estuvisteis haciendo contenido, gratuito o en abierto hasta que dais el paso de decir: "Vale, no, pero es que, voy a buscar a través de esta herramienta que me permite que me da iVoox y me permite tener, contenido exclusivo, voy a dar ese paso". O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que estuvisteis haciendo episodios en abierto hasta que activasteis las suscripciones para fans? Sari. Nosotras realmente empezamos en noviembre de 2020 a hacer esos episodios semanales, ¿no? Es verdad que antes de empezar a hacer los episodios de fans, pues nos surgió la oportunidad ya en marzo, cuando llevamos 4 o 5 meses, de entrar en iVoox Originals y hacer algo de publicidad, pero lo cierto es que para nada era suficiente para pues afrontar los gastos que teníamos. Es decir, no es que no ganáramos dinero con el podcast, es que nos estaba costando dinero hacer el podcast. Y claro, eso no es muy sostenible, por mucho que nos guste divulgar sobre salud, ¿no? Entonces fue en septiembre, en septiembre ya de 2021, llevábamos 10 meses con el podcast, cuando tomamos la determinación, después del descanso veraniego, de dar el paso a la monetización con episodios exclusivos para fans y esa monetización de fans, ¿no? Y fue, bueno, luego podemos hablar más sobre ello, pero fue una decisión muy difícil. Nos costó bastante tomar esa decisión por, bueno, creencias que tienes, ¿no? De diverso tipo, esos bloqueos, esas limitaciones que te pones tú misma, que nos poníamos, ¿no? Pero era o eso, o dar ese paso, o dejarlo totalmente, ¿no? Y lo cierto es que ya en ese momento teníamos, yo creo que andábamos por los 7.000, 8.000 suscriptores prácticamente. Y claro, hubiera sido dejar un proyecto que prácticamente todas las semanas estábamos en tercer o cuarto puesto de iVoox en salud, en la categoría de salud, después de Marcos Vázquez y Cristina Mitre, ¿no? Entre el tercer, sobre todo tercer puesto, a veces cuarto, quinto, y claro, dejar ese proyecto sin intentar conseguir hacerlo viable, pues nos dio, pues dijimos, vamos a intentarlo, si no ya lo tenemos, ¿no? Y Qué entonces, pues eso, interesante lo que había. dices de ese punto de aquí o damos un paso adelante o tampoco es sostenible, porque 10 meses a episodio semanal es muchísimo contenido gratuito, ¿eh? Hasta que dais el paso. Sí, pero bueno, y ahora lo pienso y no me parece tanto, pero la verdad es que es muchísimo trabajo. Algunas Claro. personas ya han contado todas las horas de trabajo que es cada episodio. Nosotras no tenemos ayuda externa ninguna en la parte técnica y de producción y son muchas horas, es un autoaprendizaje totalmente todo casero, ¿no? Y al final tuvimos que dar ese paso, si no hubiéramos desaparecido. 10 meses, 11 meses pasaron. Ujú. En tu caso, Leina, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo Bueno, episodios en en abierto? mi caso fue un poquito menos porque como yo ya, bueno, tenía mi audiencia de antes y demás en otro aspecto, empecé gratuitos, como te he dicho, en verano del 2019 y creo que fue aproximadamente unos 3 4 meses cuando decidí darme el paso, porque sí que cuando empecé con el podcast era un poco saber, ¿no? No sabía si iba a llegar a bastante público, cómo lo iban a coger, si iba a interesar, algo así, o no, y sí que era un poco, pues eso, saber. Y iba subiendo, sí, un podcast semanal igualmente gratuito y vi que bien, que tenía buena acogida, que iba bastante bien, y a los 3 4 meses pensé: "Bueno, sé que está yendo bien, pero en realidad no sé hasta qué punto está yendo bien", porque, bueno, tú puedes entrar, escuchar por curiosidad y simplemente
ya está, lo dejas en oído y ahí está. Y decidí, pues bueno, pues puedo poner una cantidad simbólica, porque sí que empecé con el mínimo, que es 1,49, ¿no? Empecé con una cantidad así simbólica por decir, a ver si de verdad a mis oyentes le interesa, ¿no? Lo que les puedo ofrecer. Y por eso fue decidir dar el paso y súper bien, porque fue genial, así que me alegro mucho de haber dado ese paso, menos mal. Sari, estabas comentando que os costó dar ese paso, ¿no? Yo creo que hoy hemos hablado, creo que monetización es una de las palabras que más se ha escuchado hoy y otra es síndrome de la impostora, ¿no? O sea, tenemos ese miedo, yo creo que es bastante generalizado en creadores de contenido, pero me parece y me da la sensación que es más todavía en mujeres y preparando con Laura también esta actividad, vimos que hay muchas más personas, hombres, que han dado el paso de hacer contenido exclusivo que mujeres. Y a mí me da la sensación de que es porque nos frena más, como que tenemos más esos miedos y a lo mejor ellos en eso no, nos ganan, ¿no? Que se lanzan más a la piscina. ¿Tú crees que es así? ¿Crees que a lo mejor hay menos mujeres haciendo contenido premium por nuestras malas cabezas en ese aspecto? Pues seguramente, ¿no? Hay un componente grande de síndrome de la impostora, en plan, sobre todo, además, bueno, en nuestro caso particular, todas veníamos también de la sanidad pública, aunque, bueno, ahora hagamos otro tipo de actividad profesional. Y ya dentro de eso, pues claro, la medicina en la sanidad pública es gratis para el que la consume, aunque la paguemos entre todos. Y ya dar el paso ese de, oye, vamos a cobrar por esto, cuando ya veníamos además dando ese contenido gratuito, pues nos costaba mucho como de lo de ir a pedir, ¿no? Es como, oye, dame algo, ¿no? Eso te da como prurito, son creencias limitantes, ¿no? De que nos van a criticar, no lo van a entender o van a decir, mira estas, que ahora quieren dinero. Pero bueno, eran todo un poco creencias en plan de que no se iba a entender y que no se iban a criticar. Lo cierto es que críticas que nos daba un cierto miedo, ¿no? No sabíamos tampoco cuando lo explicamos en el episodio que explicamos a vuelta de vacaciones esta decisión y lo explicamos también en nuestras redes sociales, parecía medio que estábamos pidiendo perdón, ¿no? Era un poco patético casi, dice, parece que estuviéramos haciendo algo malo, cuando en realidad son muchísimas horas de trabajo. Que no es que estemos sacando dinero a día de hoy, lo que hemos conseguido es que no nos cueste dinero elaborar el podcast y los gastos asociados que tiene, o sea, dinero no estamos ganando a título individual, ninguna de las dos. Coincidió además que a la hora de ver que el proyecto era muy difícil, pues tuvimos esa crisis, digamos, y la doctora Susan Judas, pues pasamos de ser 3 a ser 2 porque era como lanzarse un poco una cuestión de fe de decir, oye, todo este trabajo de verdad va a llegar a algún sitio y lo vamos a poder hacer viable, ¿no? Entonces, bueno, costó bastante trabajo. Yo creo que los hombres no tienen tanto prurito en decir, oye, yo estoy haciendo aquí un tema, pues págame, y si no quieres no me pagues, ¿no? A nosotras nos costó mucho. Sí. Debo decir que críticas a posteriori no hemos recibido prácticamente. Hace poco en Instagram alguien nos dijo, sí, mucha medicina, pero luego hay que pagar. Oye, es un episodio para fans al mes y los sorteos y el anticipo, todo el resto del contenido sigue siendo gratuito, pero bueno, al final tienes que aprender un poco a que todo el feedback positivo te pese más que esas pocas críticas que ha habido. Que a veces pasa que nos quedamos más con el uno malo y hay muchísimo bueno. Por desgracia tenemos ese sesgo tan perjudicial para nuestra salud mental. También estabas comentando, Sari, y me gustaría saber cómo lo hicisteis. Creo que es algo súper importante cuando se da ese paso, hacer bien esa comunicación, ¿no? A esa comunidad de decir, vamos a hacer esto, va a seguir habiendo este contenido gratuito, estos son los extras que vamos a proporcionar por este precio. O sea, hacer esa comunicación inicial, si no se hace bien y de repente, no, es que todo lo cierro, es que tal.
creo que es donde más críticas pueden surgir, que siempre hay alguno un poco puñeterito y lo habrá, pero yo creo que con una muy buena comunicación de esa decisión te evitas muchos de esos comentarios o críticas porque a lo mejor si no, no lo entienden. ¿Cómo lo hicisteis, Leina, en tu caso? ¿Cómo comunicaste a tu audiencia que ibas a activar las suscripciones para fans de iVoox? La verdad es que cuando la activé creo que no llegué a comunicarlo porque, bueno, a ver, mi modelo de monetización funciona. Yo subo 2 audios semanales. Ujú, Uno lunes, que es de pago, y uno miércoles, que es gratuito. Entonces, claro, antes de empezar a monetizar, yo siempre subía uno semanal. Entonces, ¿qué pasó? Que ese semanal yo sigo subiéndolo igualmente. ujú. Simplemente añadí otro más, que es el que es de pago. Entonces, no tuve que explicarlo demasiado porque, bueno, ellos los que Es ya un estaban extra. de antes iban con lo mismo, claro. Sí, Entonces, eso, lo que es el comentarlo, sí, fue muy fácil. eso es importante también, ¿no? Creo que es más fácil cuando lo que estás es dando algo más que si es Ujú. algo que antes estaba abierto, que Claro, es que se lo súper estás legítimo quitando. también, ¿eh? Porque al Ujú. final es trabajo igual, pero creo que es Sí, más difícil de comunicar cuando te estaba dando 4 y ahora solo te doy 3, ¿no? Sari, en tu caso, ¿cómo claro. hicisteis esa comunicación inicial? Que dices que fue con el cambio de temporada. Ujú. Sí, con el cambio de temporada, realmente, bueno, aprovechamos un poco las herramientas y los consejos que venían en iVoox para hacerlo, ¿no? En iVoox decían, bueno, pues comunícalo, explícalo, coméntalo en redes sociales, coméntalo a la audiencia, dar recompensas. Entonces, simplemente explicamos la realidad, o sea, no hicimos otra cosa, explicamos que, oye, mira, hemos llegado a un punto en el que para hacer el proyecto viable necesitamos apoyos. Sois muchos, pues si nos podéis ayudar un poco, pues podremos continuar adelante y vamos a hacer esta serie de recompensas para la gente que nos apoye. Y lo explicamos en un episodio específico de Vuelta de Verano, aparte de hablar de otros temas, pues hablamos específicamente sobre la necesidad de dar este paso de la monetización, ¿no? Y también lo comunicamos en redes sociales. A partir de ahí, realmente no lo hemos vuelto a decir de forma específica en los episodios, sino que en las notas del podcast, en nuestra página, pues en cada episodio ponemos, oye, pues este episodio es anticipado para fans y si quieres hacerte fan, pues vete a iVoox a tal sitio. Es verdad que a lo mejor escuchando, por ejemplo, a Laura antes, quizá debamos hacer más hincapié sobre esta posibilidad en los episodios porque hay gente que confunde la suscripción con la opción de ser fan. Y no dicen, oye, si yo ya soy fan, ¿por qué no puedo escuchar el episodio de fans? No, no eres fan, eres suscriptor. Y tenemos más de 10.000, bueno, casi 11.000 suscriptores ya. Y claro, fans son, bueno, alrededor de 165, vamos ahora, ¿no? Entonces, oye, deberíamos a lo mejor comunicarlo más, volver a hacer un llamamiento, porque ya digo, de momento solo nos da para, para cubrir gastos, no para otra Bueno, cosa. Y es algo increciendo, como estaba comentando Laura, que va que hay que ir apostando y que es poco a poco, pero sí que es verdad y creo que ella nos ha dado ahí muchas estrategias que fantástico que también nos puedan servir a vosotras de al final de ese trabajo de comunicación. Pero bueno, Sari, sí estabas diciendo que a lo mejor no lo decís explícitamente en el podcast, pero sí en todas las notas del podcast, ahí hay una llamada a que se produzca esa conversión, a que ese oyente pase de ser oyente o suscriptor de que está suscrito al podcast a convertirse en fan y apoyar económicamente el podcast. Entonces, bueno, si estáis haciendo una acción, aunque sea en el texto, pero bueno, se podría hacer más. Leina, en tu caso, ¿lo dices en algún momento el podcast, lo tienes en las notas o simplemente es, bueno, que en iVoox te van apareciendo los que son para fans y los que no son? O sea, me refiero ya más allá de cuando lo comunicaste para incentivar que se vayan dando nuevos de alta. Bueno, a ver, después yo creo que ya se ve. En realidad no llego a incentivar a lo mejor alguna vez sí lo pongo en la comunidad para que, pues eso, comentar que las recompensas que tendrían y poco más, o sea, eso. Sí, recompensas de que saben que si se suscriben, si se hacen fans, podrían acceder a todo el catálogo, porque también sí que lo tengo puesto que a los 3 meses, los gratuitos ahora, los que semanalmente subo cada miércoles gratuitos, a los 3 meses pasan a ser de pago también. Entonces, Ujú. así como que se va aumentando también todo el catálogo que va habiendo para todos esos fans. O sea que sí, eso sí que lo voy potenciando un poco, que pueden obtenerlo todo, porque ahí sí que puedes obtenerlo todo.
Sí, es una de las estrategias que estábamos viendo que Mm, nos ha puesto Laura en su sí, presentación, que también está muy bien decir, bueno, tú si me vas siguiendo al día lo vas a escuchar, también incentivas como esa exacto. escucha, ¿no? Que la Que te gente esté ahí sigan. atenta, pero si se te pasa o descubres el podcast más tarde y quieres hacerte aquí la maratón, pues te haces fan y tienes todo el catálogo. A mí me Ujú, parece, bueno, no es algo que para activar cuando llevas muy poquitos episodios, pero en claro. vuestro caso que ya lleváis mucho, es otra muy buena estrategia para dar pues ese valor añadido a esa gente que os apoya económicamente. Estabas comentando que, bueno, que en vuestro caso tenías las recompensas de un episodio adicional extra cada semana. Leina, en tu caso tienes el catálogo histórico. ¿Tienes alguna otra recompensa para fans aparte? No, solo eso, Esas dos. los capítulos exclusivos y ya está. Y Sari, en vuestro caso, ¿qué contenido es el que dais para fans y cada cuánto? Nosotras el podcast es semanal, que la verdad es que es un esfuerzo bastante grande, siendo que no vivimos de esto, que lo hacemos aparte de todo el resto de actividad profesional, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que un episodio al mes es un episodio exclusivo para fans y esos episodios los estamos haciendo de preguntas y respuestas, porque la gente nos manda muchísimas preguntas O de sea, casi un consultorio que les hacéis. sí, sí, bueno, son dudas de salud. Obviamente no vamos a responder dudas concretas de me pasa esto a mí, sino preguntas que nos mandan, ¿no? Y que bueno, podemos responder con más profundidad. Ese es una de las recompensas. La otra es la escucha anticipada de los otros de los episodios normales, de los episodios que luego se pueden escuchar de forma normal. Publicamos cada episodio de forma anticipada los viernes a primera hora, a las 6 de la mañana. Y esa escucha anticipada es para los fans y luego ya sale el domingo en abierto. Aquí es una Ujú. cosa interesante lo del día porque vimos que al principio pusimos el abierto el martes, pero no dio buen resultado y lo cambiamos al domingo. Y luego la otra recompensa es que hacemos sorteos. Sorteos Ujú. en los episodios exclusivos para fans, que es un sorteo mensual, pues sorteamos, puede ser un libro firmado por bueno, en mi caso han sido 2 libros firmados por mí, porque he escrito 2 libros, o libros de autores que han pasado por el podcast, que les hemos hecho alguna entrevista. Y bueno, de momento eso, la escucha Es anticipada, el episodio bastante. mensual y el sorteo mensual. Y que tampoco tenemos capacidad de hacer más contenidos extra porque bueno, y todo el mundo que hace podcast sabe todo el trabajo que da. Si el día de mañana conseguimos externalizar la producción, pues ya veremos si podemos hacer algo más, pero hasta que eso no pase, de momento funcionaremos de esta manera. Claro, esto también va equilibrado, ¿no? A medida que también haya más gente que os apoya, podéis hacer más cosas. Al final esto es una cosa que se va construyendo de a poco y claro, va un poco en paralelo. Estabais hablando, teníais, en la presentación Laura nos ha hablado también de los precios. Leina, nos decías, creo, que empezaste con el precio mínimo, pero me parece Sí, que hace poco lo has sí, subido. hace unas Cómo ha sido semanas. este cambio de con qué precio empezaste, cómo lo cambiaste y si eso ha hecho que se esté suscribiendo menos gente, si comunicaste este cambio, cómo ha sido esta experiencia, porque esto es muy ensayo-error también, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido? A ver, pues, como decía antes, empecé con 1,49 y en realidad 1,49 tampoco pues, era el mínimo, entonces era eso, era por saber un poco, saber cómo iba a funcionar y era algo simbólico, no hay más. Y sí que, bueno, eso fue hace ya mucho tiempo y como te he dicho, cada semana voy subiendo 2 audios semanales. Entonces, quieras que no, pues sí que he notado que el catálogo cada vez es más, es más, es más, es más. Y aparte de eso, como que, bueno, me lleva muchísimo, muchísimo trabajo, imagino que como a todas, pero poco a poco te va llevando más. Y sí que llegó el momento en el que dices: "Bueno, si es que ya hay tanto, que por qué Realmente no". estás ofreciendo más. O Claro, sea, es que al hacerlo va del catálogo acumulando. histórico subes el precio, pero es que hay más, realmente estás ofreciendo Exacto. más contenido que el que ofreciste cuando pusiste tu primer precio. Exacto. Y luego otra cosa que sí que noté es que, por ejemplo, cuando lo tenía 1,49 había muchísimos, pero muchísimos suscriptores que pagaban más, la cuota más alta, o sea, sin tener ninguna recompensa extra. Por Y eso apoyar el contenido. sí, entonces noté que, bueno, que había gente, pues eso, dispuesta a apoyar
con una cantidad mayor y no sé, como que eso también me ayudó un poco a tomar la decisión y por eso fue de decirlo. ¿Cómo lo hice? Pues, intenté avisarlo con tiempo, avisarlo por redes sociales, avisarlo en la comunidad de iVoox y, bueno, por todos lados. Lo que sí, bueno, como ha dicho también Laura antes, el precio para los suscriptores que ya estaban de antes se mantiene. O sea que lo que más quería hacer hincapié es que los que ya estaban no iban a ver ninguna diferencia, que lo iban a tener igual. Y también quería avisar a los que quisiesen subirse al carro del 1,49, Claro. pues que todavía estaban a tiempo antes de que ¿Y funcionó? pudiese ¿Hubo subir el gente que, o sea, tuviste un pequeño pico ahí de suscriptores antes de subir el precio? De gente que dijo, pues bueno, pues me lo estaba pensando y ahora justo antes de que aumente. sí que he notado un poco, la verdad, un poco de repunte ahí, pero igual que ahora, al subirlo, no he notado tampoco que haya bajado, porque ahora lo he subido a 2,99, que tampoco Ujú. es que lo haya subido. Creo que para el contenido que hay está muy bien. Y bueno, que eso, que a este precio igual no he notado que haya bajado. Por eso creo que tengo mucha suerte también y mi audiencia Bueno, como que lo suerte no, valora. Leina, es trabajo. Esto es Entonces, trabajo. estamos con lo del dichoso síndrome, sí, Sí, que totalmente. decimos siempre. Pero que eso, que sí que me lo valoran muchísimo y veo que me apoyan y no he recibido ninguna así mucha queja ni nada, al contrario, es como: "Bien que haces, me alegro por ti de que puedas hacerlo, de que lo hagas incluso". Es Claro. curioso, pero muy bien, la Muchas verdad. veces solo hacemos hincapié como en el que viene, el hater que te dice, pero luego es eso. Hemos visto hoy algunas personas que decían, no, pues Sí, en stories cuando es de publicidad me interactúan más porque saben que eso es bueno para mí. O sea, claro. tenemos también gente que apoya el contenido de una manera maravillosa. Sari, ¿vosotras qué precio establecisteis? Y no sé si habéis pensado en cambiarlo en algún momento. No, igualmente, fíjate, aquí fue gracioso porque al principio pensamos que era un precio único, que elegías uno y tenía que ser el mismo para todos. Entonces hicimos una pequeña encuesta a algunas personas de nuestro entorno y decíamos, oye, ¿qué precio ves mejor? ¿1,49, 2,99, 4,99? Y claro, la gente mayoritariamente nos dijo que, bueno, 2,99 les parecía una cifra adecuada. Luego, cuando lo fui a activar, me di cuenta de que, por no haber leído bien, digo, anda, pues este es el mínimo. El mínimo. Pero es verdad que varias personas nos dijeron lo del 2,99 y también es cierto que con la cantidad de fans que pensábamos que íbamos a poder llegar a conseguir, con 1,49 no nos hubiera permitido porque pensamos, si llegamos a conseguir 100 fans, a lo mejor podemos seguir. Pero si lo hubiéramos puesto en 1,49 no nos hubiera sido suficiente para los gastos que tenemos asociados, ¿no? Entonces fue un poco una decisión en base a eso, 2,99, bueno, a nadie le hace pobre, ¿no? Es un capuchino. Y consideramos preguntándole a la gente, ¿no? Porque al final tienes la inseguridad de que por mucho que hayas escuchado podcast sobre marketing y sobre podcasting, pues cuando tú lo tienes que ejecutar, tiene la duda de, oye, ¿y cuánto pido? Es como cuando tengo que dar una charla o una ponencia, me dicen, ¿cuánto me pides? Y yo digo, pues yo qué sé, págame lo que puedas. Nos cuesta mucho por eso de ponerle precio a nuestro trabajo, ¿no? Es Sí. muy complicado. Pero esto también es cuestión de ir haciéndolo, ¿no? O sea, al final es un camino, un proceso. Yo creo que igual que hay que lanzarse a grabar, si tu intención es monetizar tu contenido, por suerte ahora hay herramientas. En iVoox tenemos, hoy hemos visto en profundidad las suscripciones para fans, pero tenemos también el marketplace de publicidad, que además son cosas que son compatibles, que puedes ir activándolas, que puedes ir haciendo pruebas y al final es una cuestión de ir aprendiendo y muchas veces no sabes poner tu primer precio porque no lo has hecho nunca. Cuando lo has hecho 7 veces, pues ya lo tienes más claro. Tenemos que ir terminando, pero creo que tenemos alguna pregunta y no querría que nos dejáramos a nada sin responder. Iñaki nos dice, ¿habéis pensado en arrancar un segundo proyecto que sea únicamente de pago? Es decir, realizar podcasts cerrados, tipo un número limitado de episodios que solo sea de pago, un spin-off, básicamente. Leina, en tu A ver, caso, yo en mi caso sí que lo he pensado, pero, puesto que, mis audios sí que son muy atemporales y
veo que no podría englobarlos. O sea, ¿por qué diferenciar unos para que solo sean exclusivos y otros no? O sea, no sabría encontrar esa Temáticamente diferenciación, no ¿no? le ves ahora Sí. mismo como el encaje. Y Ujú. en tu caso, Sari, De momento, desde luego que no nos da la vida, no tendríamos no nos des más trabajo, tiempo. Iñaki. No, es que al final hacer un episodio semanal ya es, como digo, es mucho trabajo. Quizás en un futuro, ya digo, si consiguiéramos de alguna manera externalizar la producción, la parte técnica, pues quizás pudiera ser una opción, pero al final nosotras hacemos el podcast por algo, o sea, nosotras lo empezamos a hacer para divulgar y para conseguir hacer un cambio en el modelo de medicina, ¿no? Y desde ese punto de vista, cuanta más gente lleguemos, mejor. Y precisamente la gente que son fans nuestras ya lo tiene muy asumido. Y claro, entonces necesitamos también tener esos episodios gratuitos para que lo escuche más gente e intentar conseguir ese cambio, ¿no? Nosotras lo utilizamos para como intentar conseguir cambios de verdad en la medicina, ¿no? Divulgar, y para eso necesitamos que nos escuche mucha gente. Y si no nos conocen, pues no lo pagarían, ¿no? De momento no es algo que nos hayamos planteado ni por disponibilidad ni por objetivos finales. Fantástico. Pues quiero daros las gracias a las dos por venir a compartir vuestra experiencia de esta manera tan honesta. Yo creo que es muy útil para las personas que quieren dar estos pasos, ver casos de personas que ya lo estáis haciendo, que también teníais miedos, que también teníais inseguridades, que estáis en ese camino de conseguir profesionalizar como creadoras de contenido. Así que daros enormemente las gracias, dar las gracias a iVoox por apoyar este evento, por darnos a conocer creadoras maravillosas como vosotras, y así que recomiendo a todo el mundo que vaya a escuchar lo que estáis haciendo en iVoox, que estáis allí en exclusiva. Leina, el podcast Gemidos Ahogados, y Sari, Slow Medicine. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, ha sido un placer, y nada, animar a Un todo el placer. mundo a que se ponga a monetizar, porque al final todo el trabajo tiene un valor, y si no Eso. nos valoramos nosotras mismas, tampoco va a venir nadie a hacerlo, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Un chicas. Muchas Hasta placer. luego. gracias, hasta Hasta luego. luego, adiós.